el libro, yo voy a empezar por una experiencia mía. Fue una sorpresa que yo me llevé. Empezamos en el mes de febrero del año pasado a excavar en la iglesia de San Miguel, porque teníamos referencias bastante consistentes de que los restos del Padre Hoyos, que no aparecen por ningún sitio, estaban escondidos en la iglesia de San Miguel. Empezamos a excavar en los lugares que nos decían y no encontramos los restos del Padre Hoyo. Pero empezamos a indagar también en otros documentos, especialmente en el proceso de canonización del Padre Hoyos, que está lógicamente en el arzobispado. Indagando a ver si ahí había alguna noticia sobre los restos, nos encontramos con una copia manuscrita de la vida del Beato Padre Hoyos, escrita, como sabemos, por Juan de Loyola, su director espiritual. Y dijimos, bueno, pues ya no, que no hemos encontrado los restos, hemos encontrado esto, un consuelo. Vamos a editar esta vida que nunca hasta ahora se ha editado. Se conocía y se hacía referencias y se tenía en cuenta para otros escritos, pero la vida, toda ella, tan completa como Juan de Loyola la escribió, en el manuscrito que nosotros tenemos, que luego explicaremos, o quizá Javier Urrieza os indicará, es el más completo de los tres que hay. Empezamos y un poquito contrarreloj hemos llegado a poder tener hoy ya para presentar el libro de la vida del Padre Hoyos. Esta vida, repito, es la que escribió Juan de Loyola, que fue su director espiritual. Por consiguiente, es una vida que casi podemos decir que en gran parte es una autobiografía, o un diario personal del Padre Hoyos. Porque el Padre Hoyos cada mes, 2 o más veces, escribía una carta a su director espiritual, el Padre Juan de Loyola, otro jesuita. Y todo eso el Padre Juan de Loyola lo conservaba, le encargó el vicario, el provincial, escribir la vida del ángel Bernardo de Hoyos, le llamaban así el ángel, o el otro Juan Bermans, de español, y en 5 años la terminó. En el año 1735 muere el Beato Padre Hoyos, y en el año 40 ya tenía el Juan de Loyola escrito y terminada la vida del Padre Hoyos. La escribe, se hacen distintos manuscritos, el original no le conocemos, no le tenemos, y estos manuscritos son 3 fundamentalmente: el de Tudela de Navarra, otro de Buenos Aires, en un colegio que estuvo el actual Papa Francisco, y otro de Chamartín de la Rosa. Nosotros, el manuscrito que tenemos, de donde se copió el manuscrito del proceso de canonización del Beato Padre Hoyos, es el de Tudela de Navarra, que ahora está en Caspe, Zaragoza. Y esto es lo que ofrecemos. Juntamente con la vida del Padre Hoyos, que es el centro de la publicación, hay un prólogo muy bonito de don Ricardo, actual presidente de la Conferencia Episcopal, y 5 artículos que enmarcan la vida en unas características locales, religiosas y de lo que son los jesuitas y lo que fue Juan de Loyola, al libro de la vida que se ofrece.
Son 5 artículos, uno de Máximo Pérez, que es el biógrafo por excelencia, no sé si tiene 4 o 5 biografías del Padre Hoyos, otra de Francisco Javier Burrieza, enmarcando en la religiosidad y el ambiente religioso-cultural de la época del Padre Hoyos, otro del Padre Postigo, Ernesto Postigo, en que explica prácticamente pues, lo que es el libro, otro del Padre Teófanes, como sabemos, cronista de Valladolid, un artículo muy bonito que dice la espiritualidad teresiana de Santa Teresa de Jesús. Vamos a celebrar el 5º centenario de su nacimiento, con la visita, parece ser ya bastante probable, del Papa. Muy bonito este artículo y me parece que ya queda uno mío, de un servidor, sobre el corazón de Jesús y la Basílica del Santuario, la gran promesa. Y este es el libro, ¿no? Creemos que es un buen servicio que hace la Asociación del Padre Hoyos, radicada aquí en Valladolid, y que tiene como finalidad pues, publicar y promover y dar a conocer pues, todo lo que alrededor del Padre Hoyos existe, que es pues, un gran beneficio religioso, yo creo que cultural también, para la Iglesia española y para la sociedad española. Bueno, en primer lugar, ya que vosotros sois periodistas, tened en cuenta una cosa: la Compañía de Jesús es un mundo de información. Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Ha primado en la Compañía de Jesús el contar con información de lo que ocurría alrededor y de lo que ocurría dentro de la compañía. Y eso ha llevado a que los archivos de los jesuitas siempre sean riquísimos. Y eso ha conducido a que hoy en día seamos muchos los historiadores que nos dedicamos a la historia de la Compañía de Jesús. Y eso también influye en la figura del Padre Hoyos. El Padre Hoyos es un gran publicista. El Padre Hoyos es un joven que nace en Torrelobatón en 1711, que entra en la Compañía de Jesús en 1726, que va pasando por los distintos colegios, porque los jesuitas antes y ahora han tenido un proceso de formación amplísimo, y llega a esta casa, a este colegio de San Ambrosio, que era el más importante académicamente de la Compañía de Jesús en Valladolid, y aparentemente cumpliendo un favor que le pide un jesuita desde Bilbao, el padre Agustín de Cardaveraz, que también ha vivido por aquí. Cópiame determinadas páginas de un libro que hay en la biblioteca sobre la fiesta del Corpus y sobre el Sagrado Corazón de Jesús, un libro que había escrito un jesuita francés, el padre Gallifet, pues descubre esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús y luego tiene una serie de experiencias espirituales muy intensas, muy fuertes, que culminan con la gran promesa: reinaré en España con más veneración que en otras partes, que bueno, no es el objeto, si queréis luego lo podemos explicar qué sentido tienen estas palabras, pero lo podemos dejar para el turno de preguntas. Y entonces, a partir de ahí, este joven estudiante dice: yo esto lo tengo que comunicar y tengo que hacerme valer. ¿Con quién? Con las personas que mejor comunican en la Compañía de Jesús. Os repito, un mundo de información y un mundo de comunicación. Y de ahí se pone en contacto con los misioneros populares, que eran los grandes voceros de la predicación en la Compañía de Jesús, y se pone en contacto con grandes confesores y especialmente su director espiritual, Juan de Loyola, que se llamaba Juan Garrido de Rojas. Juan de Loyola pues le va a tener, junto con otros jesuitas, pues a su servicio o al servicio mutuo de difundir en España, en la España de los Borbones, de los primeros Borbones, en la España del reinado de Felipe V,
la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El padre Hoyos es ordenado en Valladolid después de sus estudios de filosofía y de teología en 1735, en los primeros días, creo recordar que fue el 2 de enero de 1735, y fruto del tifus, morirá en noviembre, el 29 de noviembre de ese mismo año de 1735. Ahí se rompe un poquito pues, lo que hubiese sido una existencia pues, muy fructífera para la compañía y muy fructífera para la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Pero, vuelvo a decir, los jesuitas tienen que conservar la información. Su director espiritual, como les ha dicho don Vicente, tiene muchas cartas de él. Es un hombre que es un joven, tenía 24 años cuando murió, es un joven que ha tenido unas experiencias espirituales muy intensas, tiene mucho material sobre él, y el provincial de Castilla le dice a su director espiritual: tú eres la persona más indicada para el escribir esta vida. Claro, va a tener en muchos materiales, muchas cartas que nosotros no tenemos ya, por la circunstancia que voy a contar a continuación, pero que el padre Loyola las incluye en este libro. O sea, en este libro salva de la quema del tiempo muchos materiales de los que hoy no carecemos, y es el elemento fundamental para conocer al padre Hoyos. ¿Sabíamos todo el mundo que existía? Se habían realizado adaptaciones en el siglo XIX por parte del padre José Eugenio Uriarte, que también estuvo en la postulación de la causa de santificación del padre Hoyos, pero nadie sabía cómo consultarla realmente. Es decir, ninguno de los que hemos escrito libros sobre el padre Hoyos nos lo hemos leído de pe a pa. Entonces, este es un momento muy interesante para conocer, para renovar el conocimiento del padre Hoyos. ¿Por qué os digo que esos materiales desaparecieron? Pues como os han relatado antes que el cuerpo del padre Hoyos no aparece, es una historia casi policíaca, podríamos, los historiadores, porque somos tontos y escribimos libros de historia rigurosos, pero si escribiésemos novelas históricas, una de ellas sería El cuerpo del padre Hoyos, y tendría su éxito. Igual que el cuerpo no aparece, y bueno, yo siempre soy un poco escéptico a ver si aparece, ojalá, pues con la expulsión de los jesuitas, y ahí está, si me permiten la expresión, la madre del cordero, con la expulsión de los jesuitas en 1767 desaparecen muchos papeles de los jesuitas y se dispersan. Algunos desaparecen y otros se dispersan. Yo estoy en un archivo, y esto es una realidad, yo estoy en el archivo de la Congregación de San Felipe Neri un día y me encuentro un libro sobre los jesuitas. Yo, ¿qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? Es una dispersión total de los papeles de los jesuitas. Había muchísimos papeles. Entonces, a lo mejor algún día aparecen las cartas del padre Hoyos, a lo mejor. Pero este libro soluciona esa ausencia. ¿Por qué desaparecen? Porque la expulsión de los jesuitas es de la noche a la mañana de todas sus casas, también de aquí donde nos encontramos, y tienen que salir con lo opuesto hacia el exilio, y sus papeles empiezan a ser controlados por el Estado. Y lo único que interesa al Estado son las propiedades económicas de los jesuitas para nacionalizarlas. Lo demás, lo que a un jesuita joven de ese mismo siglo tuviese de experiencia espiritual, les importaba muy poco a aquellos primeros inspectores que se encontraron con montañas de papeles y con montañas de libros. Por decirles otra cosa, los libros que había en esta casa, por ejemplo, fueron a parar a la universidad y constituyen hoy la biblioteca histórica de la universidad. La universidad no tenía biblioteca y se formó a partir de los libros que había en esta casa y los libros que había en el Colegio de San Ignacio, que es hoy la iglesia de San Miguel. Bueno, para no llegar a ser una lección esto de historia,
Os han entregado un dossier, os voy a decir 4 palabras para su manejo, donde os dicen el origen de esta obra, la obra inédita del padre Juan de Loyola, se refiere a la vida del padre Bernardo Francisco de Hoyos, por qué fue escrita, cuál fue su proceso de escritura. Además, hubo la suerte que al padre Loyola, por supuesto, nadie piense que el padre Loyola, estamos en el siglo XVIII, nadie piense que es Ignacio de Loyola, el fundador de la compañía. Bueno, pues el padre Loyola le destinan al mismo colegio donde ha muerto el padre Hoyos. Entonces allí tiene todo muy reciente y todo muy a mano. Tarda su tiempo, porque escribe como se escribía entonces y hasta hace 2 días, y no se publica, esa obra no se publicará por distintos motivos, y también la expulsión de los jesuitas impedirá después la expulsión de esa obra. Todo eso, sobre todo ello, reflexionamos en esa introducción que les ha dicho Vicente Vara que hacemos distintas personas. ¿Por qué no se publicó la vida del padre Hoyos? Pues es la expulsión de la compañía primero, salen con lo opuesto hacia Italia. Cuando llegan a Italia, el Papa escribe a Carlos III que les ha expulsado y le recibe con los cañones apuntando a los barcos llenos de jesuitas. No estamos hablando de 1 o de 2 jesuitas, estamos hablando de 2.500 jesuitas que salieron en el 67 de España y otros 2.500 que venían de América, 5.000 jesuitas. Y no contentos con esto, que eso lo había hecho el rey Carlos III, todos los obispos españoles, salvo 5, son favorables a la extinción de la Compañía de Jesús. Esto es algo inédito. La extinción es la eliminación como orden religiosa. Y esto se produce en 1773. Hasta 1814. Estamos en el bicentenario de la restauración de la Compañía. Durante todos esos años, en España no se podía hablar de que era un jesuita, ni por qué se les había expulsado, solamente recibían una pensión. Entonces, el olvido sobre todas estas figuras, Padre Hoyos y otras muchas que habían en muchos lugares, es total. Es total. Ahí hay que situar un poco la causa de que esta obra no haya sido nunca publicada. Luego, en la página 5, os dicen cuáles son los orígenes de todo esto. Es decir, no tenemos la letra escrita a mano del padre Loyola, pero sí que tenemos copias de ese original. Y ahí os explican el manuscrito de Tudela, del que se ha hecho este libro, de Tudela de Navarra, donde se encontraba y donde fue regalado ese manuscrito por el propio padre Loyola. Fijaos lo que también era tener una copia de un libro como estos, no había fotocopiadoras. Tendrían sus hermanos coadjutores, sus curritos de turno, que estaban copiando lo que otros escribían. Bueno, pues ese manuscrito se le regaló el padre Loyola al convento, para el convento del Sagrado Corazón de Jesús de las Reverendas Madres Capuchinas de Tudela de Navarra. Se ve que estas madres capuchinas de Tudela de Navarra eran pocas o tenían humedades en el convento, que es lo que suele pasar siempre, y se trasladan a Caspe. Esto siempre hay que tener, con las monjas hay que tener conocimientos de geografía monjil, porque se te traslada un convento de un sitio a otro con todos sus papeles y no se sabe nada dónde están. Y luego hay otra copia de esa época, que es el manuscrito de Buenos Aires y el manuscrito de Chamartín. Y copias modernas. De la copia moderna es la que está en Valladolid con motivo del proceso de canonización. Pero esto no significa que existan copias, puede haber alguna variación, pero no significa que se adultere el producto original. En eso eran muy fieles. Luego la Asociación Padre Hoyos, que es muy entusiasta en todo lo que realiza, dice: han pasado 274 años desde que se escribió el manuscrito. Y entonces dice, el Papa Francisco
ha pasado por el colegio donde estaba una de las copias, lo que no quiere decir que la hayan leído, de la vida del Padre Hoyos. Dice, ¿será esto el preludio de que el Papa Francisco, jesuita y amante del corazón de Jesús, eleve al honor de los altares al primer apóstol del Sagrado Corazón de Jesús en España? Bueno, esto no es una cosa tan rara que pasase, porque el Papa ha puesto en marcha bueno, lo habían hecho papas anteriores, pero él ya lo ha realizado 2 veces y con jesuitas, un proceso que se llama la canonización equivalente. Es decir, hay una fama de santidad hacia una persona, no vamos a estar esperando el milagro de turno, sino que tenemos seguridad de que esa persona es santa y ya se le declara como santa. Eso lo ha realizado el Papa en concreto para 2 jesuitas del siglo XVI y lo podría hacer perfectamente para el padre Bernardo Francisco de Hoyos. Lo ha realizado para el primer jesuita que pisó Valladolid, un saboyano llamado Pedro Fabro, San Pedro Fabro, un personaje impresionante del siglo XVI, y lo ha realizado para el creador de la ciudad de Sao Paulo, ya que estamos ahora en mundiales, el padre José de Ancheta, San José de Ancheta. Ya no han esperado tanto milagro, que si es curación y tal y cual, y han dicho, estas personas tienen una fama de santidad de siglos y vamos a resolver. Ya saben ustedes que el Papa Francisco no se anda con chiquitas y si tiene que resolver una cosa de forma clara y taxativa, lo hace. Después les explican un poco en el edificio donde estamos, y el Padre Hoyos y la Basílica de la Gran Promesa, la iglesia que está cercana a este lugar, es la iglesia del antiguo Colegio de San Ambrosio, donde tiene tantas experiencias el propio Padre Hoyos, y este lugar donde estamos ahora, este refectorio que también era, pues en este refectorio muy probablemente es donde comió y cenó como estudiante de teología el Padre Hoyos. Luego, lo que hemos dicho antes, la estrategia de una comunicación, el Padre Hoyos como publicista, no es extraño, un buen jesuita es un buen comunicador, pero eso en el siglo XVI, en el XVIII y en el XXI. Detrás de un buen jesuita siempre hay un gran comunicador, y el Padre Hoyos fue un gran comunicador. Hombre, le pilló muy joven, no tenía la autoridad suficiente para comunicar, vamos a decir así, le pilló un poco de becario, y cuando empezó a ser titular, pues se murió. Pero se hizo rodear de los que tenían la voz más autorizada en la Compañía de Jesús del siglo XVIII. Y se termina este dossier, que es un poco resumen también de lo que hemos realizado distintos autores como introducción, pues con ese apunte valiosísimo, como todo lo que hace Teófanes Egido, maestro de muchos historiadores, y que es la espiritualidad teresiana en el Padre Hoyos. Santa Teresa es la gran mística y San Juan de la Cruz son los grandes místicos. Ya lo sabe Teresa, yo se lo he dicho, son inigualables. Detrás de ellos, los alrededor ya son los seguidores. Y entonces no es extraño que en el Padre Hoyos exista un clarísimo deseo de imitar a Teresa de Jesús. Por otra parte, Teresa de Jesús era muy cercana a los jesuitas, y los jesuitas muy cercanos a Teresa de Jesús. No es nada extraño que 2 siglos después siga teniendo un peso importantísimo, lo tiene 5 siglos después, en la espiritualidad. Y ahí el padre Teófanes Egido pues también ha analizado el peso que tiene Teresa de Jesús y Juan de la Cruz en toda la experiencia espiritual de Bernardo de Hoyos. También os quiero decir que los jesuitas son hombres de acción, y hay hombres de una profunda... La espiritualidad está unida a la acción también, y la acción auténtica de un jesuita es porque hay una formación espiritual. Pero figuras como el Padre Hoyos, con una profundidad espiritual, no es tan fácil encontrarlas dentro de la compañía en esos momentos, porque en muchas ocasiones hay numeroso trabajo que hacer, y el Padre Hoyos, sin embargo, fue un hombre, no fue solamente un hombre contemplativo, como vemos, fue un hombre que se movió muchísimo en sus 24 años de vida,
pero es un hombre profundamente espiritual y de ahí su proximidad al mundo de la mística.